Así que vamos a hacer 20 ejercicios de derivada como para que puedan aprender bien a lo que es derivar y eso. Bien, arranquemos por el primero. Tengo y igual a x cuarta más 3x cuadrado menos 6. Bien, como vemos es un polinomio de grado 4. Entonces, por propiedad de derivada, como son sumas y restas, puedo derivar cada uno de los términos, ¿sí? Y listo, va a ser esa la derivada en sí. Entonces, y derivada va a ser, bueno, la derivada de esto. Como es una potencia, lo que hace es baja la potencia y me queda elevado el x a la potencia que estaba menos 1. Entonces me quedaría al cubo. Bien, más, vamos con la derivada del segundo. Lo mismo, tengo 3, siempre la constante como que sale afuera, multiplicando. 3 por, ahora la derivada de x al cuadrado, baja la potencia, 3 por 2, por x y se le resta 1 a la potencia que estaba. 2 menos 1, me queda 1, ¿sí? Que sería como el x solo. Menos la derivada de 6, pero como 6 es una constante, la derivada de cualquier constante es 0. Entonces me quedaría directamente esto. Entonces, y derivada me quedaría 4x al cubo más 3 por 2, 6, x. Esa sería entonces esta primera derivada. Bien, vamos con la segunda. La segunda tengo y 5x al cubo más raíz de 2 por x al cuadrado menos 25x más 8. Bien, acá lo mismo, a ver, es un polinomio, sumas y restas, por propiedad de derivada puedo derivar término a término. Entonces, y derivada va a ser, bueno, el 5 dijimos que la constante sale multiplicando, x al cubo, derivado, baja el exponente y me queda multiplicado por x a el exponente que estaba menos 1, o sea, 3 menos 1, 2. Más, vamos, esto fue esta, vamos con esto, raíz de 2 por x al cuadrado. Bien, la raíz de 2 es un número, entonces por ende sale afuera como una constante, por la derivada de x al cuadrado, baja el exponente y me queda elevado a x a la 2 menos 1, que es 1. ¿Sí? Lo ponemos igual por las dudas. Menos 25x. Bueno, el 25 constante sale multiplicando y ahora tengo x a la 1. O sea, baja el 1, por así decirlo. Y me queda elevado a x a la 1 menos 1, que es 0. Pero x a la 0 es 1. O sea, vamos a ponerlo igual, x a la 0. Y como esto de esta. Y como dijimos, de una constante las derivadas de 0. Entonces, y derivada me va a quedar 5 por 3, 15 por x al cuadrado. Ahora acá, bueno, 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2 por x, ¿sí? X a la 1x. Y acá tenemos, esto es lo que le decía, x a la 0 es igual a 1. Entonces, 25 por 1 me queda menos 25. Y esa sería esta segunda derivada. Bien. Vamos con la tercera. Tenemos y igual a x más 1 al cuadrado por 3x cuadrado más 2. Bien, acá lo que tenemos es un producto, ¿sí? O sea, lo que abarca más grande acá en todo esto es el producto primero. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la regla del producto en la derivada. Entonces, y derivada va a ser regla del producto. ¿Qué me decía la regla del producto? La hago acá al costado. Yo tengo y igual a u por b. Bueno, y derivada va a ser u derivada por b más u por b derivada, ¿sí? La derivada del primero por el segundo sin derivar más
el primero sin derivar por el segundo sin derivado. Entonces, la derivada del primero. Tengo una regla de cadena. Regla de la cadena. Tengo x más 1 al cuadrado, ¿sí? Tengo que derivar esto. Bien, regla de la cadena. Tengo una composición de función. Por un lado tengo x cuadrado y por el otro lado tengo x más 1. Bien, primero derivo el x al cuadrado. ¿Cómo me queda el x al cuadrado? Baja el exponente por el x elevado a la 1, ¿sí? Pero en vez de x, lo que voy a poner es x más 1, ¿sí? Que es la otra función evaluada. Por la derivada de lo que me queda adentro. Pero la derivada de esto es la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0, entonces me queda por 1. Entonces esto me queda 2 por x más 1, ¿sí? Esa es la derivada de la primera. Entonces me quedaría 2 por x más 1 por el segundo sin derivar, 3x cuadrado más 2, más el primero sin derivar, o sea, x más 1 al cuadrado, por el segundo derivado. Bien, tengo una suma, puedo hacer la derivada de la suma, o sea, derivo primero este y después este. Este ya sabemos que la derivada es 0. Ahora, la derivada de este es baja el exponente, me queda 3 por 2 que bajó, son 6. Y me queda el x elevado a 2 menos 1, o sea, x a la 1. Y esta entonces es la función derivada. Después yo puedo hacer acá distributiva, aquí todo lo que quiera, cancelar cosas, pero esta ya es la derivada. Bien. Vamos con el cuarto. Más. Bien, vamos con otro ejercicio. Tengo esta que es para aplicar regla de la cadena. Acá tengo que diferenciar también que hay dos funciones. Por un lado, x a la quinta. Por otro lado, x cubo menos 2 de x cuadrado. ¿Sí? Es una composición. La que más abarca, la más grande que abarca todo es la x a la quinta. Entonces, para aplicar regla de la cadena, derivo primero esa, x a la quinta, que es 5x a la cuarta. Esa sería la derivada, ¿no? La derivada es 5x a la cuarta. Y la derivada de esta es 3x cuadrado menos 4x, ¿sí? Recuerden, baja el exponente, se le resta 1. Baja el exponente, entonces 2 por 2, 4 y se le resta 1. Ahora, derivo esta, que es 5x a la cuarta, pero en vez de poner el x, voy a poner la función que ya estaba compuesta. Es decir, la otra función. X cubo menos 2x cuadrado. Por la derivada de la otra, de la de adentro, que es esta que calculamos acá. Por 3x cuadrado menos 4x. Bien. Y esta sería la derivada. Lo mismo. Pueden hacer propiedad distributiva. Pero bueno, eso ya es, hasta acá sería lo que es la derivada. Vamos con el quinto. El quinto dice y igual a raíz de 4x cuadrado menos 25. Sí. Bien. Acá lo mismo, regla de la cadena. Por un lado tengo la raíz de x, por el otro lado la cuadrática. Bien, lo mismo. Acá la función que abarca todo es la raíz de x. Vamos a derivar las dos. La derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. La derivada de esta cuadrática es, baja el exponente de esta, 4 por 2, 8. X me queda elevado a la 2 menos 1, que es 1. Y la derivada de una constante dijimos que era 0, entonces me termina quedando 8x. Y esta es la de la otra. Bien, derivo la raíz, entonces y derivada va a ser 1 sobre 2 raíz de x. En vez de x voy a colocar la otra función, la cuadrática. Así como está. Y a esto lo multiplico por la derivada de la cuadrática, que es 8x. Ahí quedaría
mi derivada. Después lo que quiero es, por ejemplo, este 8 con el 2 lo puedo cancelar. Bueno, y demás, como dije. Pero hasta ahí terminaría la derivada. Bien. Vamos con otro. Este es y igual a 1 sobre 2x al cuadrado más 4 sobre raíz de x. Bien, este hay dos caminos para hacerlo. Primero, tenemos una suma, entonces puedo calcular la derivada por separado. Y me queda después la suma de las derivadas. Ahora, como tengo un cociente en ambos términos, puedo hacer regla del cociente o puedo pasarlo como un exponente. Vamos a hacer este por exponente y este por regla del cociente. Este por exponente es lo mismo que escribir x a la menos 2 sobre 2, ¿sí? Porque x a la menos 2 es 1 sobre x al cuadrado, que me quedaría esto. Ahora, el 1/2 lo puedo sacar afuera, entonces esto derivado sería 1/2 por la derivada de x a la menos 2. ¿Que qué es? Baja el exponente, menos 2. Y me queda por x elevado a la menos 2 menos 1. Le resto 1 al exponente. Entonces esto me va a quedar 1/2 por menos 2 por x a la menos 3. ¿Sí? Eso es lo que me quedaría. Ahora, este 2 si quiero lo puedo cancelar con este. Entonces me termina quedando menos x a la menos 3. Esta es una forma de escribir esa derivada. Bien. En cambio esta, si usamos la regla del cociente, ¿qué me dice la regla del cociente? Regla del cociente para derivar. La derivada va a ser... Vamos a hacer... Tengo u sobre b. Esto lo tengo que derivar. Va a ser la primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la segunda al cuadrado. Esa es la regla del cociente. Entonces, la primera derivada es 0. ¿Sí? Vamos a escribirlo igual, pero 4 derivado por raíz de x menos 4, la primera sin derivar, por 1 sobre 2 raíz de x, que es la derivada de la raíz de x, sobre esta al cuadrado, o sea, raíz de x al cuadrado. Esta, como la derivada es 0, entonces todo esto se me da porque está multiplicando. Entonces me termina quedando menos este 4, lo puedo simplificar con este 2, me queda el 2 acá arriba. Entonces me queda menos 2 sobre raíz de x, ¿sí? Y ahora, raíz de x al cuadrado, se me cancelan las raíces, me queda el x solo. Y como está dividiendo sobre todo esto, es como escribirlo acá, ¿sí? Entonces me quedaría menos 2 sobre x por raíz de x. Y ahí me quedaría la derivada de esta, ¿sí? Ahora, vamos a reescribirla acá abajo en negro. Entonces la derivada de esta me quedó menos x a la menos 3 más esta, ¿no? Menos 2 sobre raíz de x por x. Y esto sería la y derivada, ¿sí? Esto sería y derivado, ¿sí? Bien. No importa si se usa regla de cociente, si se usa lo de las potencias negativas, es lo mismo. Vamos con la siguiente, que es y igual a raíz de 2x más 2 raíz de x. Bueno, esta es similar, tengo una suma, puedo hacer la derivada de cada término. Vamos con esta, es una regla de la cadena, ¿sí? Esta derivada me va a dar, derivo la raíz, 1 sobre 2 raíz, en vez de x,
pongo 2x por la derivada de lo de adentro, que es 2. Más, derivo esta. 2 por, ¿sí? Porque el 2, la constante sale afuera multiplicando. La derivada de la raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x. Bien. Puedo cancelar este con este, puedo cancelar este con este. Entonces me termina quedando que y derivado es 1 sobre raíz de 2x más 1 sobre raíz de x. Bien. Esto me quedaría la derivada. Puedo, si quiero, hacer la suma, trabajar con eso, pero bueno, eso sería la derivada. Bien, vamos con otro ejercicio. Tengo logaritmo natural de la raíz de 3 menos x cuadrado. Acá, como vemos, hay tres funciones, ¿sí? Por un lado tenemos el logaritmo natural de x, por otro lado tenemos la raíz de x y por otro lado la cuadrática. Es decir, tengo como una triple composición. Bien. La regla de la cadena me habla de una composición de dos funciones. Entonces lo que yo puedo hacer es, la que abarca todo es el logaritmo natural de x. Entonces puedo tomar al logaritmo natural como la primera función que voy a derivar. Y esto como un bloque, ¿no? Que sería como la segunda parte a derivar. Como vamos a necesitar la derivada de los tres igual, vamos a derivar cada cosa. La del logaritmo de x, la derivada es 1 sobre x. Raíz de x, la derivada es 1 sobre 2 raíz de x. Y la de la cuadrática, la constante dijimos que era 0. Y esta baja el exponente, entonces me queda menos 2x elevado a la 1. Bien, arrancamos entonces derivando el logaritmo. Me queda 1 sobre x, pero en vez de x voy a poner este bloque, o sea, esta composición que tengo adentro, que es la raíz de 3 menos x cuadrado. Por la derivada de lo de adentro. O sea, por la derivada de 3 menos x cuadrado, la raíz. Esto es derivada, ¿sí? El palito este de la derivada. Bien. Ahora, cuando yo voy a derivar esto, es una nueva regla de la cadena. Donde ya me olvido el logaritmo de x y me queda la función que abarca la raíz de x y la cuadrática es la función compuesta adentro. Entonces, ¿cómo me va a quedar la derivada total de y? Me va a quedar 1 sobre raíz de 3 menos x cuadrado por la derivada de la raíz. 1 sobre 2 raíz de x, pero en vez de x pongo la cuadrática, por la derivada de la cuadrática, que la calculamos que era menos 2x. Bien, después, como esto tiene el mismo, esta raíz tiene el mismo argumento, este 2 lo podemos cancelar con este, la raíz me queda en el cuadrado, se me van, entonces podemos simplificar, pero digo, ahí estaría entonces la derivada. Bien. Vamos con otro. Tengo logaritmo natural de x cuadrado sobre 1 menos x cuadrado. Bien, también esto regla de la cadena. Por un lado tengo logaritmo natural de x y por otro lado tengo ese cociente. Bien, vamos a derivar los dos separados. La del logaritmo de x dijimos que era 1 sobre x. La del cociente, regla del cociente. El primero derivado, x al cuadrado, derivado me queda 2x. Por el segundo sin derivar, 1 menos x cuadrado. Menos el primero sin derivar, x al cuadrado, por este derivado. Este derivado es, esto me da 0 por constante, y este me queda menos 2x. Sobre el de abajo al cuadrado, 1 menos x cuadrado. Al cuadrado, ¿sí? Todo eso es la derivada de lo adentro. Bien, arranquemos con la regla de la cadena. Entonces, y derivada va a ser la derivada del logaritmo, que es la función que abarca todo, 1 sobre x, pero en vez de x pongo x cuadrado sobre 1 menos x cuadrado, por la derivada de este, que es todo este cociente. 2x por 1 menos x cuadrado menos x cuadrado por menos 2x, todo sobre
1 menos x cuadrado al cuadrado. Y ahí terminaría la derivada, ¿sí? Lo mismo, puedo trabajar como para achicarlo un poco más. Bien, vamos con otra. Estamos acá en la I. Bien, estamos en la I. Vamos con I igual a e a la menos x por logaritmo natural de x al cuadrado. Bien, ¿cómo derivo esto? Bueno, regla del producto. Tengo una multiplicación, regla del producto. El primero derivado, e a la menos x, es una regla de la cadena, donde por un lado tengo la función e a la x, por otro lado tengo la función menos x, la lineal. Entonces, la función que abarca todo es el e a la x. Es e a la x, es la derivada, ¿sí? La derivada de e a la x es lo mismo, es e a la x. La derivada de menos x es menos 1, ¿sí? Ahora, e a la x, pero pongo a la menos x, ¿sí? Porque es la derivada del primero, pero evaluado en el segundo, por la derivada del segundo, que es menos 1. Entonces me termina quedando menos e a la menos x. Entonces, menos e a la menos x por logaritmo natural de x al cuadrado más e a la menos x, el primero sin derivar, por... Vamos a borrar eso, no lo confunda. Por la derivada del logaritmo natural de x al cuadrado. Es una nueva regla de la cadena. Logaritmo natural de x al cuadrado, tengo por un lado el logaritmo natural de x, que su derivada es 1 sobre x. Por otro lado, el x al cuadrado, que su derivada es 2x. Entonces me queda 1 sobre x cuadrado, esa es la derivada del logaritmo evaluada en la otra, por 2x, que es la derivada de la otra. Entonces, todo esto es la función derivada. Bien. Vamos con otra. Y igual a el seno de 3x cuadrado menos 4x más 5. Ahí nomás. Bien, tengo una función trigonométrica. Regla de la cadena también. Por un lado tengo seno de x, por otro lado tengo la cuadrática, 3x cuadrado menos 4x más 5. Bien, derivemos primero como para después poder usarlo. La derivada del seno es el coseno de x. La derivada de la cuadrática, bueno, derivo término a término, baja el exponente 2, 3 por 2, 6, x me queda elevado a la 1. Y acá, menos 4 por x, me termina quedando menos 4 la derivada de la constante es 0, y esta me queda la derivada, y esta la de arriba. Bien, entonces, la función que abarca mayormente todos es la del seno, entonces, y derivada me va a quedar. La derivada del seno, coseno. En vez de coseno de x, coseno de la cuadrática, 3x cuadrado menos 4x más 5, por la derivada de lo de adentro, que es 6x menos 4. Y esto me quedaría la derivada. Bueno, vamos con este ahora. Tengo un cociente, ¿sí? Regla de cociente, me quedaría el primero derivado. Tengo una regla de la cadena. Seno de 2x. Regla de la cadena. Tengo el seno de x por un lado y el 2x por el otro. La derivada del seno, coseno de x. La derivada de 2x es 2. Entonces tengo, derivo el seno, coseno. En vez de x, de 2x por 2, que es la derivada del de adentro. Entonces, esto me queda la derivada del seno de 2x. Entonces me quedaría 2 por coseno de 2x por lo de abajo. 1 más coseno de x, ¿sí? Acá me olvidé el x.
Está. Menos. Vamos a borrarlo allá si no se mezcla. El primero sin derivar. Seno de 2x por el segundo derivado. Bueno, la derivada de 1, o sea, de constante 0. La derivada del coseno es menos seno de x. Todo sobre lo de abajo al cuadrado. O sea, 1 más coseno de x al cuadrado. Y esta sería la derivada. Lo mismo, puedo trabajar cada término para simplificar cosas, pero ahí me quedaría la derivada. Bien. Vamos con otro. Y igual al logaritmo natural del seno cuadrado de 3x. Bien. Bueno, lo mismo, regla de la cadena. Y derivado me va a quedar. Por un lado tengo logaritmo natural de x, que su derivada era 1 sobre x. Por otro lado tengo la derivada del seno al cuadrado de x. Y por otro lado tengo 3x. La derivada del 2 por seno de x me da 2 seno de x. Y este me da 3, la derivada, ¿sí? Entonces tengo, derivo el logaritmo que es la que abarca todo. 1 sobre x. En vez de x pongo seno cuadrado de 3x. Por la derivada de esto. Esto a su vez otra regla de la cadena. O sea, me quedaría el exponente baja 2 por seno de 3x, ¿sí? Porque tengo una nueva composición dentro, o sea que sigo metiendo la composición, por la derivada del seno, ¿sí? Porque esto es como una regla de la cadena, ¿no? Esto, acá me olvidé de poner la derivada del seno, que es el coseno. Ahí. Pero sigue con el 3x, ¿sí? O sea, 2 por seno de 3x, ahí derivé el seno al cuadrado, baja el 2, me queda elevado a 1, pero por seno derivado, que es coseno, pero 3x, por 3, que es la derivada de 3x, ¿sí? Al final de todo. Es como varias reglas de la cadena al mismo tiempo. A ver, vamos a repasarlo acá, y derivada entonces me va a quedar 2 por 3 me da 6, por seno de 3x, por coseno de 3x sobre seno cuadrado de 3x. Bien, ¿qué hicimos entonces? Derivamos primero el logaritmo, 1 sobre x. En vez de x pongo el argumento que tengo. Bien, por la derivada de ese argumento. Pero este argumento tiene un seno al cuadrado, que cuando lo derivas me queda 2 por seno de ese argumento más chiquito que está adentro. Por la derivada del seno, ¿sí? Es como cuando teníamos x al cuadrado, por ejemplo. Digo, baja el 2 por x derivado, que es 1. Entonces, me queda 2 por seno de 3x por la derivada del seno, que es coseno de 3x. El argumento ese sigue. Como esta es la función más chiquita, la que está dentro de todo, es la última que voy a derivar. Por la derivada de esta, que es 3. Entonces me queda el 3 multiplicado a lo último. Bueno, después lo que hice fue multiplicar 2 por 3 y me queda que la derivada es esta. Vamos con otro. Bien. Tenemos ahora y igual a 2 elevado a la tangente de 3x. Bien, tengo una función que tiene como base un número y como exponente una función. Para eso vamos a una reglita que me dice que si yo tengo a elevado a una f de x, la derivada de esto me va a dar eso mismo por el logaritmo natural de a por la f derivada. ¿Sí?
Entonces, aplicando esa reglita, me queda entonces que y derivada me va a quedar lo mismo, 2 elevado a la tangente de 3x por logaritmo natural de 2 por la derivada de la tangente de 3x. Pero tangente de 3x es una regla de la cadena. Por un lado tengo la tangente de x, que su derivada es la secante de x. Y por otro lado, la función 3x, que su derivada es 3. Entonces me quedaría la derivada de tangente secante, en vez de x, de 3x, por regla de la cadena, por 3, que es la derivada del argumento ese. Entonces, esta sería mi función derivada. Bien. Por otro. Quedamos en y igual a 3 elevado a la menos x cuadrado. 3 elevado a la menos x cuadrado. Perfecto. Bueno, acá pasa lo mismo. Hay que usar la misma reglita que vimos recién. Yo tengo a elevado a una función. Me queda lo mismo por el logaritmo natural de a por la función derivada. Entonces, y derivada va a ser 3 por menos x al cuadrado por logaritmo natural de 3 por menos x al cuadrado derivado, que me quedaría, el menos sale como constante, ¿no? Multiplicando afuera, baja el 2 como del exponente 2 baja, multiplicando y me queda x elevado a la 1, porque 2 menos 1, 1. Y eso, entonces, me quedaría la derivada. Por otro, tenemos y igual a 1/9 del seno de 3x menos 1/3 de x por coseno de 3x. Bien, acá tenemos lo mismo, tenemos una resta, entonces podemos derivar término a término y te queda la resta de esas derivadas. Vamos a derivar primero esto. Bueno, esto, el 1/9, sale multiplicando afuera. Y vamos a hacer la derivada del seno de 3x. Regla de la cadena, ya la hicimos en otros ejercicios. Me quedaría la derivada del seno es coseno de 3x por la derivada de lo adentro, que es 3. ¿Sí? Bien, eso me quedaría, sería la derivada de esta parte. Menos, y vamos a la derivada de esta. El 1/3 lo mismo, lo puedo sacar afuera. Y tengo un producto, x por coseno de 3x. Propiedad de producto para derivada. El primero derivado, x, es 1 por el segundo sin derivar, coseno de 3x, más el primero sin derivar, x, por la derivada de este. Es lo mismo, es regla de la cadena. Lo único que ahora, cuando derivo el coseno, la derivada es menos seno de 3x por la derivada de lo de adentro, que es 3. Entonces, esto sería mi función derivada. Lo mismo, puedo trabajarlo después todo, pero no cambia nada. Vamos con otra. Y es igual a x elevado a la logaritmo de x. Bien. Acá tengo una función elevada a otra función, ¿sí? Lo que voy a hacer acá... ¿Está en el ejercicio? Sí. Bien. Bien, tengo una función potencial exponencial, ¿sí? Una función potencial, pero que a su vez el exponente también es una función. Lo que voy a hacer acá es aplicar logaritmo natural a ambos miembros. Bien. Aplico logaritmo natural acá
y aplico logaritmo natural acá. X por logaritmo natural de X. Bien. ¿Para qué hago esto? Porque ahora, por propiedad de logaritmo, bueno, esto me va a quedar logaritmo de Y. Esto lo dejo igual por ahora. Este exponente de dentro del argumento logaritmo baja multiplicando afuera. Por, y me queda logaritmo natural de X. ¿Sí? Entonces, apliqué logaritmo para poder aplicar esta propiedad. Como aplico en ambos miembros del logaritmo, no me cambia la ecuación. Y ahora lo que hago es derivar miembro a miembro. Entonces tengo, la derivada de esto es 1 sobre Y por Y derivado. Regla de la cadena, ¿sí? De este lado, en estos casos de este tipo de función, siempre de este miembro me va a quedar 1 sobre Y por Y derivado. Y acá, bueno, propiedad del producto. El primero derivado, 1 sobre X, por el segundo sin derivar, logaritmo natural de X, más el primero sin derivar, logaritmo de X, por el segundo derivado, 1 sobre X. Bien. Y ahora lo que hago es despejar el Y'. Entonces, Y derivado va a ser Y, o sea, este Y pasa multiplicando, por todo esto. Logaritmo natural de X sobre X más logaritmo natural de X sobre X. O puedo poner directamente 2 logaritmo natural de X sobre X, ¿no? Pero bueno, ahí ya estaría la derivada. Bien. Vamos con otro. Este era el de la potencia X a la 3X. Vamos con Y igual a X elevado a la 3X. Bueno, esto es el mismo procedimiento. Aplico logaritmo natural de ambos lados. ¿Sí? Lo mismo por propiedad de logaritmo. Este exponente baja multiplicando. Entonces me queda eso. Y ahora derivo miembro a miembro. De este lado dijimos que siempre nos va a quedar igual por regla de la cadena. Y de este lado también, multiplicación. Entonces, el primero derivado da 3. ¿Sí? La derivada de 3x, 3. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, 3x. Por el segundo derivado, que es 1 sobre x. Bien, si quiero esto lo puedo cancelar ahí. Entonces me quedaría y derivada, ¿sí? Lo que tengo que hacer es despejar y prima. Es y por 3 por logaritmo natural de x más 3, porque las x acá se me cancelaron, 3 por 1, 3. Y esto me quedaría la derivada. Vamos con otro x a la 3x. Este. Y igual a e a la x. ¿Cuánto da? Sí, e a la x por x elevado a la 3x. Bueno, primero lo que predomina acá es el producto, entonces hago regla del producto. Vamos a escribirlo general primero. Entonces me quedaría e a la x derivado por el segundo sin derivar más e a la x, y el primero sin derivar, por x elevado a la 3x derivado. Bien, seguimos. E a la x derivado es c a la x por x a la 3x. Hasta ahí vamos bien. Más e a la x por, y hay que derivar esto. Esto vamos a hacerlo acá abajo. X elevado a la 3x derivado. Bien. Vamos a llamar como que esto es u. ¿Sí? Bien. Entonces, esto derivado es, aplico
logaritmo en ambos lados. Entonces me va a quedar logaritmo de u, y vamos a usar la misma que usé, igual a logaritmo natural de x a la 3x. Bien, entonces acá me va a quedar logaritmo natural de u va a ser igual a 3x, y el exponente baja multiplicando, de logaritmo natural de x. Entonces esto me va a quedar 1 sobre u por u derivado. Y esto me va a quedar, regla del producto, 3x derivado es 3 por logaritmo natural de x, más 3x por 1 sobre x, que es la derivada del logaritmo. Esto se me puede cancelar. Entonces, vamos acá al lado, me quedaría que u' va a ser igual a u por 3 logaritmo natural de x más 3. Pero bueno, pero u valía esto. Entonces, u' me va a quedar x a la 3x por 3 logaritmo natural de x más 3. Y esa sería toda la derivada de esta. Entonces vamos a escribir esto acá. X a la 3x por 3 por logaritmo natural de x más 3. Y toda esta sería la derivada. Yo borro rápido para cortar tiempo, pero ustedes pueden parar el video y pueden ver bien lo que escribí. Vamos con el último. El último me dice: y es igual a x elevado a la 2x más 1. Bien. Bueno, la misma reglita, ¿no? Este es el último, ¿no? A ver. Sí. Bien, la misma reglita. Bien, la misma reglita. Aplico logaritmo natural de ambos lados. Entonces, por propiedad de logaritmo, este exponente me va a bajar multiplicando por el logaritmo de x. Derivo miembro a miembro. Acá dijimos que siempre me queda 1 sobre i por i', ¿sí? O i derivada. Regla del producto. El primero derivado me da la derivada de 1 es 0, la derivada de 2x es 2. 2 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, 2x más 1, por 1 sobre x, que es la derivada del logaritmo. Bien. Ahora el i pasa multiplicando, entonces i' me queda i por 2 logaritmo natural de x más 2x más 1 sobre x. Y esa sería la derivada, ¿sí? Después podemos, bueno, trabajar con eso como siempre digo. Bueno, estos fueron todos los ejercicios. Espero que les haya servido.